Está conmigo aquí en el estudio esta tarde para hablar de la situación, el panorama económico global que tanto hemos hablado, que se ha convertido está en un momento álgido en este 2016, lo estuvo desde 2015, pues siempre, y además por supuesto también lo que esto refleja en los mercados, y está por ello Roberto Ruarte. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme. Es un gusto. ¿Cómo estás observando todo este panorama? Porque el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha mencionado incluso desde 2014, estamos en un escenario de corrientes cruzadas, de aguas picadas, mencionaba él, porque por un lado vemos, por ejemplo, a una Europa que está generando estímulos, planea aumentarlos en el primer trimestre, un Japón que también está a través de su Banco Central generando nuevos estímulos, los Abenomics, y un Estados Unidos que sigue pensando que podría ser buena idea aumentar la tasa de referencia, lo cual va en contraflujo de lo que ocurre en el resto del mundo. Es muy bueno el comentario. Yo estoy realmente de acuerdo con algunos analistas que dicen que para mí fue equivocada la decisión de la Fed de subir la tasa de interés. Yo creo que en el mundo en este momento tenés una China desacelerándose. El primer día del año fue el peor día que hemos tenido de comienzo, China cayéndose, depreciándose su moneda. Tenés una Europa que no levanta cabeza. Solamente Estados Unidos está pudiendo recuperarse luego de los estímulos, que ya terminó su plan de estímulos. Y me da la sensación que entre esa situación tan delicada del mercado, subir la tasa de interés pone muy nervioso a muchos. Desde el 2011 el escenario es completamente distinto, porque hemos tenido deflación de precios. El petróleo, que valía $114 se cayó a debajo de $30. El oro valía $1.900 la onza, se cayó a $1.000 la onza. En general hemos tenido los metales básicos, el cobre, es decir, hemos tenido deflación por todos lados. Yo lo que veo en este caso es que claramente lo que yo leo es que las políticas de estímulos han salido para una sola cosa, para inflar las bolsas, nada más. Porque la inflación no apareció por ningún lado y recién se está esbozando recuperación económica en Estados Unidos. En Europa todavía no la ves claramente. Entonces, si vos me decís, ¿quién fue el directo beneficiario de todas estas políticas de estímulos? La bolsa de valores. La gente lo que ha hecho es comprar acciones, ¿no? Entonces yo te diría que el único activo inflacionado en los últimos 4 o 5 años ha sido la bolsa de valores y fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? Ahora, sí vemos que hay ciertos elementos de la economía estadounidense que se van recuperando. Si bien se habla de una polarización o una concentración de la riqueza, podemos estar ante incluso un cambio de paradigma económico. ¿Cómo observas esto? Porque finalmente Barack Obama puede decir hoy, en su último año, pues se cumplió el objetivo, ¿no? Cuando yo tomé este país en 2009... tuve que rescatar a AIG, tuve que rescatar a los bancos de inversión, tuve que rescatar a las automotrices, el empleo estaba en doble dígito y hoy está en 5%. Sí, mira, yo te voy a decir algo muy importante. Vos habrás visto la película de Wall Street del 2008, inclusive hay muchos documentales que realmente pueden expresar la situación tan delicada que estuvo el sistema financiero americano, ¿no? Porque en definitiva, por primera vez, había una crisis en la economía real que era por el tema hipotecario, en donde mucha gente no podía pagar su hipoteca y eso se trasladó obviamente al tema de los bancos. Yo creo que la solución que tomó Wall Street, en donde Paulson y el secretario Bernanke en ese momento y el presidente Bush hicieron algo para salvar, vos viste que los bancos comerciales se unieron con los bancos de inversión porque si no se caía todo, de hecho que cayó Lehman, cayó Bear Stearns, cayeron varias. Yo hace cuenta que para mí, viste, cuando tú te agarras una gripa y tienes que venir a trabajar lo mismo, porque tu programa sale todos los días, sí, sí. Por ahí si no te sentís bien, te das una gripa, y te pones medicina para poder dar el programa, porque no hay otra forma. Yo creo que el mercado le han dado medicina, pero cuando te agarra la recaída es peor. A mí me da la sensación que el 2016 puede haber una recaída, porque me da la sensación también de que Estados Unidos es el único país que ha podido con esta política de estímulos y con un dólar firme recuperarse. Los otros, México dentro de todo es una isla, porque México, si vos ves la bolsa de valores en términos de su moneda local, no ha experimentado desde el 2013-2014 muchos cambios, inclusive hoy terminó bien la bolsa en 44.000 puntos. Lo que sí se ha experimentado es una depreciación del peso, no devaluación. Es depreciación porque es libre oferta y demanda. Claro. Si bien el Banxico interviene con los 200 millones de subasta, me da la sensación que lo que está haciendo México es seguir un poquito al canadiense, seguir un poquito al yuan, porque obviamente son los 3 grandes exportadores del mercado americano, ¿no? Entonces no te puedes quedar desfasado con el mercado americano. Ahora, y eso nos lleva a otro punto muy interesante que también me parece que yo he leído con mucha atención las minutas del Banco Central y están confundidos a veces hasta los propios banqueros centrales, ¿no? Hablan de la curva de Phillips que ya no guarda correlación como se pensaba. Pero uno de los puntos es
¿cuándo se podría manifestar la depreciación del tipo de cambio en inflación? Porque el pass-through o este traspaso, digamos, no se vio desde mediados del año pasado, bueno, todo 2015, prácticamente México cerró con la inflación más baja de la historia. Totalmente. Y esto no ocurrió, pero ahora sí que hay dudas, ¿cuánto aguanta? Exactamente, pues yo creo que estás hablando de forma correcta, sin embargo vos tenés que ver que el periodo, la economía se mueve cíclicamente, Rodrigo, y la economía va alternando los ciclos. Yo creo que el periodo 2003-2007 fue un periodo sí inflacionario, en donde tuvimos subida de commodities, y ahora estamos en un periodo deflacionario, en donde tenés caída de commodities, y si bien las tasas están tan bajas, no logra recuperarse el petróleo, no logra recuperarse los alimentos. Si vos ves los alimentos, el maíz, el trigo, la soya, todos esos se han caído también todo de precio. El cobre se ha caído de precio, o sea, todo lo que sea commodity se ha caído de precio. O sea, la inflación no aparece salvo en la bolsa. Si la inflación aparece, la única política que vos tenés es subida de tasas. Claro. Si vos te fijas lo que pasó en México cuando tuvimos la crisis del tequila, las tasas de interés de CETES llegaron al 85%. Si te acordás de la época del 70, inclusive en México, las tasas de interés de CETES llegaron al 150%, sí, que fue una época muy inflacionaria. En tanto y en cuanto no hay inflación, yo creo que la política monetaria realmente de Bancico que está haciendo es siguiendo un poco lo que está haciendo la FED, sí, ¿no es claro. cierto? O sea, tenemos a Estados Unidos al frente y seguimos la política. Si vos te fijas las tasas mexicanas, no hubo corrida de tasas mexicanas. O sea, la tasa de interés en México, de los bonos y todo, como México está ordenado fiscalmente, no subió. Y al no subir, el dólar está maravillado, porque imagínate, el dólar está firme en todo el mundo. Los commodities débiles en ese sentido. Vos tenés países que son competidores de México para exportar, como Canadá, como China, que están depreciando su moneda, y entonces, bueno, tenés tasas de interés bajas, la gente que hace, compra dólares. Y encima que el panorama bursátil ha empezado bastante complicado en este año 2016, tuvimos la primera semana peor de la historia de Wall Street, y tuvimos un enero muy negativo también, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacer un corte, Roberto, y seguimos platicando de estos temas que han dominado en este 2016 y lo vienen haciendo desde el año pasado. Que todo el mundo se hace, ya hablamos de la sofisticación y qué está pasando, las corrientes encontradas y si la política monetaria. Pero la pregunta que todo el mundo te hace seguramente todo el tiempo es ¿dónde ves el peso dólar y qué lo explica? ¿Hacia dónde lo ves, digamos, en la primera mitad del año y al cierre de este 2016? Sí, mira, yo escribí un artículo para CNN, casualmente me enviaron acerca de qué pensaba en el 2016. En el 2015 escribimos un artículo diciendo que lo veíamos en 17.50. Nosotros vemos que en este año podemos tocar los 20 pesos o superar los 20 pesos siempre y cuando ocurran. 4 variables son fundamentales para esto. Primero, la depreciación del yuan. Yo creo que la depreciación del yuan llegó para quedarse. Hoy el yuan está a niveles de 6.60, yo creo que puede ir a 6.90 y no descarto arriba de 7 yuanes por dólar, ¿no? La bolsa de Shanghái está muy débil, vos sabés que están haciendo todo tipo de artilugios para evitar la caída. Realmente cuando vos tenés un mercado, que es China es un país comunista, pero ha tomado una parte capitalista con su bolsa, me da la sensación que como está muy apalancado en crédito, me parece que esa bolsa se va a caer fuertemente y eso va a presionar también su tipo de cambio. En ese sentido, esas dos variables que son China, tanto en su bolsa como en su tipo de cambio, estarían presionando al peso en ese sentido. Y la otra cuestión que mucha gente no se la espera, porque mucha gente dice, pero ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Cómo puede ser que Estados Unidos, la bolsa se haya caído, llegó a estar 8% abajo en el mes de enero, cuando la economía está jalando, está creciendo la economía, casualmente subieron la tasa porque el nivel de empleo está generando empleo a la economía, y generalmente lo que yo siempre digo, el mercado financiero anticipa la economía, en realidad. Y como te manifesté anteriormente, yo creo en una burbuja que hubo en Wall Street, porque todos los incentivos que se puso a través de la FED, ¿a dónde fueron? A la bolsa. Inclusive los del Banco Central Europeo para mí han ido a la bolsa americana. ¿Por qué? Porque tenés un dólar firme. ¿Por qué? Porque la bolsa ha jalado. Entonces me da la sensación que eso es una combinación, un cóctel peligroso. Y yo veo que Estados Unidos en este año 2016 puede resfriarse. Y si se resfría Wall Street, agárrate porque México se agripa. Sí, sobre todo porque hemos visto, ha habido dos discusiones importantes a raíz de la crisis de 2008, ¿no? Que la recesión fuera en forma de W, es decir, con esta leve recuperación, y quizás lo que vimos el año pasado sea pues, la puntita, digamos, de la W y ahí vamos de regreso. Pero por otro lado también, y eso me parece que pues es importante analizarlo, hay demasiado nerviosismo, ¿no te parece? Es decir, a veces me da la impresión que los mercados, tanto en el tipo de cambio peso-dólar,
como en los mercados per se, están demasiado nerviosos. Digamos esto que Alan Greenspan, que dejó de ser un referente con la gran crisis del 2008, pero que decía cosas interesantes como la exuberancia irracional, ¿no? Este pasar de la euforia a la depresión por un tema más que de análisis de datos, por un tema simplemente de pánico y de ambiente. ¿Cómo observa? ¿Hay más nerviosismo del que debería? Rodrigo, ahí te regalé el libro. Casualmente escribo en ese libro sobre lo que vos bien manifestaste. Los mercados financieros se mueven de la euforia a la depresión. Dos grandes pensadores te doy. Soros dice, los mercados no son racionales, son irracionales. Yo le agregaría, son emocionales. La emoción que invade un inversor son dos. Cuando el mercado va para arriba, la gente se pone codiciosa. Cuando el mercado va para abajo, el pánico le invade. Y vos lo definiste claramente, ¿no? Y yo creo que también se ha dado mucho cuenta Greenspan sobre esto. Me da la sensación, sí, que hay mucho nerviosismo. Me da la sensación de que el nerviosismo y la volatilidad es parte de un mercado bajista, nunca de un mercado alcista. Hay un indicador que vos lo debes conocer, se llama VIX. El VIX mide casualmente la confianza que tiene el inversor. Cuando el VIX está bajo, quiere decir que el miedo es bajo. Cuando el VIX está alto, que ahora está alto, quiere decir que el miedo ha crecido. Y yo te voy a decir algo muy importante, en 32 años que llevo en esto. Cuando el mercado se pone tan volátil, un día el Dow sube 200 puntos, un día baja 300 puntos, necesariamente el mercado es que está queriendo cambiar la tendencia. O sea, la volatilidad es propia de los mercados bajistas. En ese esquema yo lo que digo es, el mercado está medio apanicado, puede rebotar, puede recuperarse, pero me da la sensación que tarde o temprano va a venir una caída y todo lo que vimos en el comienzo del 2008 se va a en el 2016 en enero se puede volver a repetir. Yo veo un escenario como el 2008. En el 2008 tuviste primera parte subiendo la bolsa y subiendo el petróleo. Y segunda parte el petróleo con la caída más importante de la historia. De 147 a 32 dólares y un 60% de caída en Wall Street. Yo creo que ese escenario tan volátil donde una primera parte subía todo y la segunda parte bajaba todo, yo creo que puede volver a repetirse en el 2016 en este año que yo llamo el año Fibonacci. ¿Alguna vez te voy a explicar? Sí, los ciclos de Fibonacci. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte por aquí. Ojalá que regreses pronto, ya te estaremos buscando para ver cómo se va perfilando esto y sin duda, pues me hiciste recordar, hace poco vi una entrevista con Ben Bernanke y decía, en algún punto, no les podía decir, decía Bernanke, run for the hills, es decir, sálvese quien pueda, pero bueno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.